¿Ha pensado alguna vez en la existencia de un ser profetizado desde hace miles de años, cuya llegada transformaría el destino de la humanidad? Esta es la esencia de las profecías mesiánicas en la Biblia, un conjunto de predicciones que anuncian la venida de un Salvador, un Mesías, ungido por Dios para traer paz, justicia y redención al mundo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6, estas palabras, pronunciadas hace más de 2000 años por el profeta Isaías, describen con precisión la naturaleza y el propósito del Mesías que vendría. Las profecías mesiánicas son predicciones bíblicas que anuncian la llegada de un Mesías, un ungido por Dios que desempeñaría un papel crucial en la salvación de la humanidad. Estas profecías son fundamentales para la fe cristiana, ya que brindan evidencia de la intervención divina en la historia y señalan a Jesucristo como el cumplimiento de las mismas. Las profecías mesiánicas se desarrollaron a lo largo de siglos, desde los primeros patriarcas como Abraham hasta los últimos profetas antes del exilio babilónico. Cada época aportó nuevos detalles y perspectivas sobre la identidad, misión y características del Mesías esperado. Las profecías mesiánicas moldearon las expectativas y esperanzas del pueblo judío durante siglos, influyendo en su cultura, religión y política. El cumplimiento de estas profecías en Jesucristo es uno de los pilares fundamentales del cristianismo, brindando evidencia de su divinidad y su papel como Salvador del mundo. El estudio de las profecías mesiánicas nos invita a profundizar en la historia bíblica, comprender mejor el plan de salvación de Dios y fortalecer nuestra fe en Jesucristo. Acompáñenos en este fascinante viaje a través del tiempo, descubriendo las profecías mesiánicas que anunciaron la llegada del Salvador y cómo éstas se cumplieron en la persona de Jesucristo. Al finalizar este recorrido, habremos adquirido una comprensión más profunda del Mesías profetizado en la Biblia y su relevancia para nuestras vidas. El término Mesías proviene del hebreo Masiaj o Masiaj, que significa ungido o ungido con aceite. En la tradición judía, el Mesías es visto como un líder o liberador esperado que será ungido por Dios para cumplir un propósito específico en la historia del pueblo de Israel. Esta idea se basa en varias profecías del Antiguo Testamento que anticipaban la venida de un Salvador o Redentor. En la cultura judía, las expectativas mesiánicas se arraigaron profundamente durante periodos de opresión y dificultad, como durante el exilio en Babilonia o bajo el dominio romano. La figura del Mesías se convirtió en un símbolo de esperanza y liberación para el pueblo judío, quien anhelaba la llegada de un líder justo y poderoso que restauraría el reino de Israel y establecería la justicia y la paz en la tierra. En el contexto histórico y cultural del Antiguo Testamento, las profecías mesiánicas surgieron en un momento en que Israel experimentaba tanto momentos de grandeza como de desolación. Profetas como Isaías, Miqueas, Jeremías y Ezequiel, entre otros, anunciaron la venida de un Mesías que traería consuelo, restauración y redención para el pueblo de Dios. Estas profecías se enraizaron en la creencia en un pacto divino entre Dios y su pueblo elegido, y se transmitieron de generación en generación a través de las Escrituras sagradas. El Antiguo Testamento es una rica fuente de profecías que anticipan la venida del Mesías, el Salvador prometido por Dios. Estas profecías, dispersas a lo largo de varios libros y escritas por diferentes autores a lo largo de siglos, constituyen un hilo temático que atraviesa la narrativa bíblica, anticipando la llegada de un Redentor que traería salvación, justicia y reconciliación para la humanidad. El profeta Isaías es uno de los más prominentes entre los profetas del Antiguo Testamento en cuanto a sus profecías sobre el Mesías. En Isaías 7:14 se encuentra una de las profecías más conocidas y citadas en el Nuevo Testamento: por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel.
Esta profecía es considerada como una clara alusión al nacimiento de Jesucristo, quien fue llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, según se registra en los Evangelios de Mateo y Lucas. Isaías también profetizó sobre el carácter y el ministerio del Mesías en su conocido Cántico del Siervo, que se encuentra en Isaías 53. Este pasaje describe al siervo de Dios como aquel que sufrirá por los pecados de otros y llevará la redención a través de su sacrificio expiatorio. La descripción de la humillación, el sufrimiento y la muerte del siervo presenta notables similitudes con la vida y la pasión de Jesucristo, lo que lleva a muchos a identificar a Jesús como el cumplimiento de esta profecía. Isaías 53, 3 describe al siervo de Dios como despreciado y desechado entre los hombres, lo que se cumple en Jesucristo según el testimonio de los Evangelios. A pesar de los milagros que realizó y de su enseñanza poderosa, Jesús fue rechazado por muchos de sus contemporáneos, incluyendo a los líderes religiosos y a una parte significativa del pueblo judío. Juan 1:11 registra que vino a lo suyo, y los suyos no lo recibieron, confirmando así el cumplimiento de esta profecía en Jesús. El libro de Miqueas contiene una profecía que especifica el lugar de nacimiento del Mesías. En Miqueas 5:2 se lee: «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel». Esta profecía señala a Belén como el lugar de nacimiento del Mesías, lo cual se cumplió con el nacimiento de Jesucristo según se registra en los Evangelios de Mateo y Lucas. Este pasaje subraya la conexión entre el Mesías prometido y la ciudad de Belén, resaltando así la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. El libro de Daniel contiene profecías que ofrecen una visión apocalíptica del futuro, incluyendo referencias al Mesías y su reino eterno. En Daniel 7:13 al 14 se describe una visión en la que uno semejante al Hijo de Hombre recibe autoridad y dominio sobre todos los pueblos, naciones y lenguas, estableciendo un reino que nunca será destruido. Esta imagen del Hijo de Hombre como gobernante divino ha sido interpretada por muchos cristianos como una prefiguración de Jesucristo y su reino espiritual. Además, en Daniel 9:25 al 26 se encuentra una profecía que establece un periodo de tiempo específico entre el decreto para reconstruir Jerusalén y la venida del Mesías. Esta profecía ha sido objeto de debate y especulación entre estudiosos bíblicos, pero los cristianos la interpretan como una referencia al momento preciso de la venida de Jesucristo como el Mesías. El Salmo 22 es uno de los salmos mesiánicos más destacados del Antiguo Testamento, ya que describe de manera vívida el sufrimiento y la agonía del siervo de Dios. Este salmo comienza con las conocidas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, que Jesucristo citó mientras estaba en la cruz según se registra en los Evangelios de Mateo y Marcos. El Salmo 22 describe el sufrimiento del siervo a manos de sus enemigos, su abandono por parte de Dios y su eventual victoria y exaltación. Para muchos cristianos, este salmo es una poderosa prefiguración de la pasión y muerte de Jesucristo, así como de su resurrección y gloria futura. Además de las profecías mencionadas anteriormente, hay numerosas otras profecías en el Antiguo Testamento que se consideran mesiánicas o que tienen relevancia para la comprensión del Mesías. Por ejemplo, en Génesis 3:15 se encuentra la promesa de que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, una referencia a la futura victoria sobre el pecado y el mal a través del Mesías. También en el libro de Zacarías se encuentran profecías sobre un rey justo y humilde que entraría en Jerusalén montado en un asno, lo cual se ha interpretado como una referencia a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén antes de su crucifixión. Es importante destacar la diversidad de las profecías mesiánicas en términos de época, autor y contenido. Estas profecías fueron registradas por diferentes autores en momentos históricos y contextos culturales diversos, lo que refleja la riqueza y la complejidad de la tradición profética en el Antiguo Testamento.
Aunque algunas profecías son más explícitas en su referencia al Mesías y su obra redentora, otras son más simbólicas o enigmáticas, lo que ha dado lugar a una variedad de interpretaciones a lo largo de la historia. Las profecías del Antiguo Testamento ofrecen una visión fascinante y multifacética de la venida del Mesías, el Salvador prometido por Dios. Desde las profecías de Isaías que describen al siervo sufriente hasta las visiones apocalípticas de Daniel que anticipan un reino eterno, estas profecías reflejan la esperanza y la expectación del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Para los seguidores de Cristo, estas profecías encuentran su cumplimiento definitivo en la persona y obra de Jesucristo, quien es el Mesías prometido que trajo salvación y redención para toda la humanidad. El Nuevo Testamento de la Biblia narra el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Los Evangelios, en particular, presentan a Jesús como el Mesías prometido, identificándose a sí mismo y siendo reconocido por otros como el cumplimiento de las antiguas profecías. Además, los relatos evangélicos muestran paralelos sorprendentes entre las profecías del Antiguo Testamento y los eventos de la vida de Jesús, lo que refuerza la creencia en su identidad mesiánica. Los Evangelios del Nuevo Testamento, escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, presentan a Jesucristo como el Mesías prometido de una manera que resuena con las profecías del Antiguo Testamento. Desde el nacimiento hasta la resurrección, los evangelistas destacan cómo la vida y el ministerio de Jesús cumplen las expectativas mesiánicas establecidas en las Escrituras hebreas. Mateo y Lucas proporcionan relatos del nacimiento de Jesús que destacan su nacimiento de una virgen en Belén, cumpliendo así las profecías de Isaías y Miqueas. Además, Mateo y Lucas incluyen genealogías que rastrean la ascendencia de Jesús hasta David, cumpliendo así las profecías del Antiguo Testamento que prometían un descendiente de David como Mesías. Durante su ministerio público, Jesús realiza numerosos milagros y enseña con autoridad, lo que refleja las profecías que hablaban de un Mesías que traería sanidad y sabiduría divina. Los evangelios a menudo hacen referencia al cumplimiento de las Escrituras en la vida de Jesús, destacando cómo sus acciones y palabras estaban en consonancia con las profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Mateo cita repetidamente las profecías para demostrar que Jesús es el cumplimiento de las promesas divinas, como en Mateo 1:22 al 23, que cita a Isaías 7:14 en relación con el nacimiento virginal de Jesús. Jesús mismo se identifica como el Mesías en varias ocasiones a lo largo de los Evangelios, aunque a menudo de manera sutil y mesiánica. Utiliza títulos y metáforas que tienen raíces en las escrituras hebreas para describir su identidad y su misión divina. Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre en numerosas ocasiones, un título que proviene de Daniel 7:13 al 14, donde se describe a un ser celestial que recibe autoridad y dominio sobre todas las naciones. Jesús utiliza este título para hablar de su propia autoridad divina y su papel como juez y salvador de la humanidad. En los Evangelios, Jesús se identifica como el Hijo de Dios, un título que implica una relación única y filial con Dios Padre. Este título lleva connotaciones mesiánicas y divinas, lo que indica la naturaleza única y especial de Jesús como el enviado de Dios. En varias ocasiones, Jesús utiliza la expresión yo soy para hablar de sí mismo, evocando las palabras de Dios en el Antiguo Testamento cuando se reveló como el yo soy a Moisés en el monte Sinaí. Estas declaraciones enfatizan la identidad divina de Jesús y su conexión con el Dios de Israel. Los Evangelios del Nuevo Testamento presentan numerosos paralelos entre las profecías del Antiguo Testamento y los eventos de la vida de Jesús, lo que sugiere un cumplimiento deliberado y divino de las promesas de Dios. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén montado en un asno, descrita en los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es un evento que refleja las profecías de Zacarías 9:9, que hablaban de un rey justo y humilde que entraría en la ciudad santa. Este evento fue visto por muchos como una confirmación de la identidad mesiánica de Jesús.
Los relatos de la pasión y muerte de Jesús en los Evangelios presentan numerosos paralelos con las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, especialmente en lo que respecta al sufrimiento del siervo de Dios. Por ejemplo, los Evangelios hacen referencia a pasajes como el Salmo 22, que describe el sufrimiento y la agonía del siervo de Dios, así como las profecías de Isaías 53, que hablan del siervo como aquel que llevaría el castigo por los pecados de otros. La resurrección y exaltación de Jesús, narradas en los Evangelios y en otros escritos del Nuevo Testamento, también tienen sus raíces en las profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Salmo 16:10 habla de la resurrección del siervo justo, y el Salmo 110:1 habla de la exaltación y el reinado eterno del Mesías a la diestra de Dios. Estos pasajes se interpretan como prefiguraciones de la resurrección y exaltación de Jesús después de su muerte en la cruz. El Nuevo Testamento presenta a Jesucristo como el cumplimiento definitivo de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Tanto en su identificación personal como el Mesías prometido como en los paralelos entre las profecías del Antiguo Testamento y los eventos de su vida, muerte y resurrección, Jesús emerge como el cumplimiento divino de las esperanzas y expectativas del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Su vida y ministerio no solo confirman la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas, sino que también revelan el significado y propósito más profundo de las profecías mesiánicas, la redención y salvación de la humanidad a través de la persona de Jesucristo. La proclamación de Jesús como el Mesías provocó una amplia gama de reacciones y controversias entre las personas de su tiempo. Desde la aceptación ferviente hasta el rechazo vehemente, las afirmaciones de Jesús sobre su identidad mesiánica desencadenaron debates acalorados y divisiones en la sociedad y entre los líderes religiosos. Estas reacciones y controversias jugaron un papel crucial en la narrativa sobre Jesús como el Mesías en los primeros días del cristianismo, influenciando tanto su recepción entre las multitudes como su enfrentamiento con las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. A lo largo de su ministerio, Jesús encontró seguidores devotos que creían sinceramente en su identidad como el Mesías prometido. Estas personas eran atraídas por su enseñanza poderosa, sus milagros impactantes y su mensaje de esperanza y salvación. Jesús eligió a 12 discípulos para que lo acompañaran y lo siguieran de cerca en su ministerio. Estos hombres abandonaron sus vidas anteriores para seguir a Jesús y se convirtieron en sus seguidores más cercanos y leales. A pesar de sus dudas y debilidades, los discípulos reconocieron gradualmente la identidad mesiánica de Jesús y se convirtieron en los pilares de la iglesia primitiva después de su resurrección. En varias ocasiones, Jesús atrajo multitudes de personas que buscaban su enseñanza, sanidad y liberación. Muchos de estos individuos reconocieron en Jesús al Mesías prometido y lo aclamaron como tal. Por ejemplo, durante su entrada triunfal en Jerusalén, la multitud lo recibió con ramas de palma y lo aclamó como el Hijo de David, una referencia mesiánica. Jesús mostró compasión y misericordia hacia los marginados y excluidos de la sociedad, lo que atrajo a muchas personas hacia él. Mujeres, pecadores, enfermos y personas de todas las clases sociales encontraron en Jesús un mensaje de perdón y restauración, lo que les llevó a creer en él como el Mesías esperado. Aunque Jesús ganó seguidores entre las multitudes, también enfrentó fuerte oposición y rechazo por parte de los líderes religiosos y las autoridades judías de su tiempo. Estos individuos se sentían amenazados por las enseñanzas y acciones de Jesús, que desafiaban su autoridad y cuestionaban su interpretación de la ley y las tradiciones religiosas. Los fariseos y los escribas eran líderes religiosos prominentes en la sociedad judía de la época de Jesús. A menudo criticaban y cuestionaban las acciones de Jesús, acusándolo de blasfemia, violación del sábado y asociación con pecadores. Su oposición a Jesús se debía en parte a su celo por la observancia de la ley y las tradiciones religiosas, así como a su temor de perder su influencia y poder ante el creciente seguimiento de Jesús. Los sumos sacerdotes y los miembros del Sanedrín,
el consejo religioso y judicial judío, también se opusieron a Jesús y buscaron su arresto y ejecución. Vieron en Jesús una amenaza para el orden religioso y político establecido, especialmente después de su limpieza del templo y sus críticas abiertas contra ellos. Otros grupos religiosos, como los saduceos y los herodianos, también se mostraron hostiles hacia Jesús, aunque por diferentes motivos. Los saduceos, que eran conservadores en cuestiones religiosas y políticas, temían que el movimiento de Jesús desestabilizara el orden establecido y provocara represalias romanas. Los herodianos, por su parte, estaban vinculados políticamente a la dinastía de Herodes y veían a Jesús como una amenaza para su poder y posición. Además de las reacciones de los líderes religiosos, la sociedad en general también estaba dividida en cuanto a la identidad y el mensaje de Jesús como el Mesías. Algunas personas lo recibieron con entusiasmo y fe, mientras que otras lo vieron con escepticismo o indiferencia. Muchas personas en la sociedad judía de la época de Jesús esperaban la llegada del Mesías como liberador y salvador nacional. La opresión romana y las dificultades económicas y sociales alimentaban esta expectativa de un liberador divino que restauraría el reino de Israel y traería justicia y paz. Para estos individuos, las enseñanzas y acciones de Jesús parecían cumplir estas esperanzas y expectativas mesiánicas. Sin embargo, no todos en la sociedad judía estaban convencidos de que Jesús fuera el Mesías prometido. Algunos veían en él a un profeta o maestro carismático, pero dudaban de su identidad mesiánica debido a su origen humilde, su asociación con pecadores y su mensaje desafiante. Otros simplemente eran indiferentes o desconfiados ante las afirmaciones de Jesús y su movimiento. Las diferentes reacciones y controversias en respuesta a las afirmaciones de Jesús como el Mesías contribuyeron significativamente a la narrativa sobre su identidad y su papel en los primeros días del cristianismo. A pesar del rechazo de algunos y la indiferencia de otros, las afirmaciones de Jesús como el Mesías fueron confirmadas por sus enseñanzas poderosas, sus milagros asombrosos y, finalmente, por su resurrección de entre los muertos. Para sus seguidores, estas experiencias fueron pruebas convincentes de que Jesús era verdaderamente el Mesías prometido. El enfrentamiento de Jesús con los líderes religiosos y su rechazo de las tradiciones y prácticas establecidas provocaron un cisma en la sociedad judía y contribuyeron al crecimiento del movimiento cristiano primitivo. La oposición de las autoridades religiosas a Jesús llevó a su arresto, juicio y crucifixión, eventos que se convirtieron en el núcleo de la narrativa sobre su muerte redentora y su resurrección victoriosa. Las reacciones y controversias en respuesta a las afirmaciones de Jesús como el Mesías ayudaron a establecer su identidad y misión en los primeros días del cristianismo. Aunque su muerte en la cruz podría haber sido vista como un fracaso y un final desastroso para su movimiento, los primeros cristianos interpretaron su muerte y resurrección como la culminación de su papel como el Mesías sufriente y redentor. Las reacciones y controversias en respuesta a las afirmaciones de Jesús como el Mesías desempeñaron un papel crucial en la narrativa sobre su identidad y su papel en los primeros días del cristianismo. A través del testimonio de sus seguidores, los evangelios y otros escritos del Nuevo Testamento, estas reacciones y controversias continúan siendo parte integral de la comprensión de Jesús como el Mesías prometido y el Salvador del mundo. La creencia en Jesucristo como el cumplimiento de las profecías mesiánicas sigue siendo central para el cristianismo en la actualidad. Esta creencia no solo influye en la teología y la espiritualidad cristiana, sino que también tiene un impacto significativo en la vida de los creyentes y en la historia del cristianismo como movimiento religioso mundial. Reflexionar sobre esta creencia y su relevancia contemporánea nos permite entender mejor el lugar de Jesucristo en la fe cristiana y su significado para los individuos y comunidades de fe en todo el mundo. La creencia en Jesucristo como el cumplimiento de las profecías mesiánicas es fundamental para la teología cristiana. La identificación de Jesús como el Mesías prometido se basa en las escrituras del Antiguo Testamento y en las afirmaciones de Jesús y sus seguidores en el Nuevo Testamento.
Esta creencia forma parte del núcleo de la fe cristiana y establece la identidad única y salvífica de Jesucristo. La creencia en Jesucristo como el Mesías prometido se basa en el entendimiento de que su vida, muerte y resurrección cumplen las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Desde su nacimiento virginal en Belén hasta su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos, Jesús se ve como el cumplimiento de las promesas divinas de redención y salvación para la humanidad. La creencia en Jesucristo como el Mesías también está relacionada con la comprensión cristiana de la Trinidad, que enseña que Jesucristo es el Hijo eterno de Dios encarnado en la persona histórica de Jesús de Nazaret. Según la teología trinitaria, Jesucristo es tanto completamente divino como completamente humano, lo que le permite ser el mediador perfecto entre Dios y la humanidad. La creencia en Jesucristo como el Mesías también está estrechamente relacionada con la doctrina cristiana de la salvación y la redención. Según esta enseñanza, Jesucristo ofreció su vida como un sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad, reconciliando a la humanidad con Dios y abriendo el camino hacia la salvación y la vida eterna. Esta comprensión de la obra salvadora de Jesucristo es central para la fe cristiana y se basa en la creencia en su identidad como el Mesías prometido. La creencia en Jesucristo como el cumplimiento de las profecías mesiánicas ha tenido un impacto profundo en la teología, la espiritualidad y la historia del cristianismo a lo largo de los siglos. Esta creencia ha dado forma a la comprensión de los creyentes sobre la naturaleza de Dios, la salvación, la moralidad y la vida después de la muerte, y ha sido un factor importante en la expansión y evolución del cristianismo como religión mundial. La creencia en Jesucristo como el cumplimiento de las profecías mesiánicas ha sido un tema central en el desarrollo de la teología cristiana a lo largo de la historia. Los teólogos han reflexionado sobre la naturaleza de la encarnación, la relación entre la divinidad y la humanidad de Cristo, y el significado de su muerte y resurrección en relación con las escrituras del Antiguo Testamento. Esta reflexión teológica ha dado lugar a una variedad de doctrinas y enseñanzas cristianas sobre la persona y la obra de Jesucristo, que han influido en la práctica religiosa y la vida de fe de los creyentes. La creencia en Jesucristo como el Mesías también ha influido en la espiritualidad cristiana, tanto a nivel personal como comunitario. La devoción a Jesucristo como el Salvador y Señor de la humanidad ha sido una característica central de la vida espiritual de los creyentes, quienes se encuentran en el perdón, gracia, fortaleza y esperanza para sus vidas. La oración, la adoración, la meditación en las Escrituras y los sacramentos son prácticas espirituales que buscan profundizar la relación personal con Jesucristo y su obra salvadora. La creencia en Jesucristo como el cumplimiento de las profecías mesiánicas ha sido un factor importante en la historia del cristianismo como movimiento religioso mundial. Desde los primeros seguidores de Jesús en el siglo I hasta los cristianos de hoy en día, la creencia en Jesucristo como el Mesías ha inspirado a millones de personas a vivir vidas de fe, amor y servicio en nombre de Cristo. La creencia en Jesucristo como el cumplimiento de las profecías mesiánicas tiene un significado personal profundo y una relevancia contemporánea para los creyentes cristianos en todo el mundo. Esta creencia no solo proporciona una base sólida para la fe y la esperanza en Dios, sino que también informa la forma en que los creyentes viven sus vidas y se relacionan con los demás en el mundo. Para muchos creyentes, la creencia en Jesucristo como el Mesías prometido es una fuente de esperanza y consuelo en tiempos de dificultad y sufrimiento. La promesa de salvación y vida eterna en Cristo ofrece consuelo y seguridad en medio de la incertidumbre y la adversidad. La creencia en Jesucristo como el Mesías también inspira a los creyentes a vivir vidas de fe y servicio en el mundo. El ejemplo de Jesús como servidor humilde y amante prójimo motiva a los cristianos a seguir su ejemplo y comprometerse con la justicia, la compasión y la reconciliación en sus comunidades y en el mundo en general. La creencia en Jesucristo como el Mesías une a los creyentes en una comunidad de fe que comparte una identidad común y un propósito compartido. La adoración, la comunión y el compañerismo en torno a Cristo fortalecen los lazos de unidad y amor entre los creyentes,
proporcionando un lugar de pertenencia y apoyo mutuo en la vida espiritual. La creencia en Jesucristo como el Mesías también desafía a los creyentes a no conformarse con una fe superficial o una vida cómoda, sino a comprometerse con una búsqueda constante de la voluntad de Dios y una vida de discipulado radical. La llamada de Jesús a tomar la cruz y seguirlo implica un compromiso total con el reino de Dios y una disposición a renunciar a todo por amor a Él. La creencia en Jesucristo como el cumplimiento de las profecías mesiánicas sigue siendo central para el cristianismo en la actualidad. Esta creencia informa la teología, la espiritualidad y la práctica religiosa de los creyentes y tiene un impacto significativo en la vida personal y la comunidad de fe. La creencia en Jesucristo como el Mesías prometido ofrece esperanza, inspiración y significado en la vida de los creyentes y continúa siendo una fuente de renovación y transformación en el mundo actual. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.